En portugués, luta marajoara, por su traducción, lucha marajoara, o también conocida como agarrada marajoara. Es un tipo de combate cuerpo a cuerpo similar a la lucha libre, practicado en el norte de Brasil, principalmente en las fiestas de los pueblos del archipiélago de la Marajó, en el municipio de Cachoeiras do Arari, donde el objetivo de la pelea es proyectar el cuerpo del oponente de espaldas al suelo y dominarlo. Aunque no existen hallazgos científicos para el surgimiento de la luta marajoara, es posible que sus orígenes vinieran de la creación y recreación de elementos socioculturales por parte de esclavos e indígenas africanos y del entrelazamiento de sus experiencias y conocimientos ocurridos en la región de Marajoara. Darío Pedrosa, profesional de la educación física y árbitro de este estilo de lucha, define este arte marcial como la única forma legítimamente brasileña de combate corporal, procedente de las prácticas del ocio de los caboclos en la región de Arari, en la isla de Marajó. Este arte reúne características cercanas a otras artes marciales, como por ejemplo la lucha grecorromana, por darte uno. No olvides que si haces clic al botón unirse, que está al lado del de suscripción, podés acceder a contenido exclusivo solo para miembros. Como mencionábamos hace un instante, existe una falta clara de definición sobre los orígenes reales de esta arte marcial. Algunos escritores han mencionado las prácticas del pueblo indígena Aruás y la influencia de los esclavos africanos en su creación. Otra tesis, con mayor poder de coherencia y proximidad a lo que se podría hacer las prácticas en los combates actuales, nos habla sobre la influencia de las peleas entre búfalos, observadas y reproducidas por los caboclos, tal como lo hicieron los orientales, creando estilos de lucha basados en ataques de animales y movimientos de defensa como puede ser la serpiente, el leopardo, la grulla, el tigre. En este caso, los movimientos de embestidas y derribos pudieron verse influenciados por los ataques y lucha entre los búfalos. Seguramente todos estos elementos fueron popularizando este tipo de enfrentamientos amistosos hechos por vaqueros en actividades de ocio para calentar el cuerpo al comenzar y al finalizar la jornada laboral, hasta convertirse en una tradición en las fiestas del glorioso São Sebastião da Cachoeiras do Arari. Es en Cachoeiras do Arari, durante la procesión de los mártires por las calles de la ciudad, en las festividades del glorioso San Sebastián, hablemoslo en español, los devotos se bañan y practican la lucha marajoara en el lodo, en donde muchos aún le siguen llamando por los nombres originales de agarrado, cabezazo, manchado o derribado. Fue recién a mediados de los años 90 cuando esta práctica comenzó a recibir un nuevo nombre, ahora sí, como luta marajoara, debido a la iniciativa de organismos públicos que comenzaron a promover torneos de luchadores debidamente preparados y con premios destacados para quienes serían considerados campeones de los torneos. Así que, saliendo de ahí, el elemento lúdico y entrando en la práctica de deportes de actuación, con la necesidad de reglas más específicas y estrictas que permitieran que la acción arbitral medie en las peleas. Existen básicamente dos tipos de luchas marajoaras. Por un lado están las tradicionales y por el otro las deportivas. La tradicional se practica en fincas de la región y la deportiva en eventos organizados por el gobierno municipal y cuenta además con el apoyo de organizaciones que regulan la práctica, definen las reglas y organizan los campeonatos. Hasta ahora, la luta marajoara tradicional no se ha graduado y tampoco ha sido estilizada. El entorno común para que se desarrollen este tipo de disputas deben de tener suelo con arena, arcilla o pasto, ya que la regla básica del combate es tirar al oponente al suelo y tocarle la espalda lo suficiente como para ser considerado dominado. El signo elegido por los caboclos y mantenido por los deportistas hasta el día de hoy para definir un combate es el observar los escombros y restos del suelo, ya sea arcilla o hierba, en la espalda del luchador. Algunos torneos
establecen reglas para las disputas, la que termina permitiendo prácticas con diferentes normativas dependiendo del municipio o del evento. La diferencia entre la luta marajoara original, la de los caboclos, que aún en algunos lugares de Brasil se practica, con la que podemos encontrar en las fiestas tradicionales o en los eventos deportivos, se basa principalmente en la exclusión de algunas técnicas consideradas prohibidas. En portugués sería estafas prohibidas. Algunos golpes se los considera peligrosos para ser aplicados en combate. Habrían sido creados por los caboclos en un principio para la defensa. Estos golpes ya habrían sido registrados como letales y ocasionando la muerte de algunos practicantes en la historia de este tipo de lucha. Básicamente por fracturas cervicales principalmente. Algunos de ellos son técnicas conocidas como el boi laranjeira, la finca y el recolete.